Gracias por unirse a nosotros y sintonizar esta palabra en la cual esperamos pueda ser de gran bendición para su vida. Queremos saber cómo Dios está obrando en ti a través de este sermón. Para esto, cuéntenos su testimonio a través de un email a iglesiavida@lifechurchutah.com. Y si desea apoyar nuestro ministerio financieramente, lo puede hacer en iglesiavidautah.com en el link Ofrendas. Le animamos ahora a que abra su corazón y su mente para escuchar la palabra que Dios tiene para ti hoy. Y hoy día, como les decía, vamos a terminar esta serie que hemos titulado ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y la idea de esta serie ha sido un poco abrir una caja de Pandora, siento. ¿Usted sabe lo que es una caja de Pandora? Viene de la mitología griega. Y es una historia que cuenta como una diosa de la mitología griega, ¿ok? Va a decir, ay, el pastor está hablando de dioses falsos. Una diosa, la hija de una diosa que se le entrega un regalo que es una caja que es titulada la caja de Pandora. Entonces a ella se le dio muchísima curiosidad y ella le dijeron que no, su mamá le dijo que no la abriera, pero ella insistió y cuando abre esta caja salen muchas cosas de la caja. Haciendo referencia un poco, y hoy día esta terminología, la caja de Pandora, se utiliza cuando nosotros, por ejemplo, abrimos cosas y cuando abrimos estas cosas salen un montón de otras cosas que jamás esperábamos que estuviesen ahí. Es como, no sé si le ha pasado que usted se pone a investigar cosas de su familia y de pronto abre esta caja de Pandora y sale un montón de información, un montón de cosas que quizás han pasado que nunca imaginó. O comienza sobre todo, por ejemplo, esto se da bastante en la terapia familiar, cuando uno comienza a ir a terapia y uno empieza a abrir ciertas cajas y de pronto, ¡buah!, explota esta caja de Pandora y salen cosas que uno nunca pensó que fuesen posibles. Recuerdo la historia de una hermana americana que conocí cuando llegué aquí a Life Church. Ella ya no está con nosotros, está con el Señor, pero una de las cosas interesantes, ella quería mucho a mi esposa, entonces lo primero que ella me dice cuando yo entro a la iglesia fue: cuide a Rebeca, si no va a tener problemas conmigo. Pero era una mujer muy tierna, nos quería, todos los años nos regalaba, nos hacía regalos, y eran unos regalos bien especiales, bien especiales, y se va a dar cuenta por qué un poco más adelante, pero... y ella, por ejemplo, estaba a cargo de la tesorería en la iglesia, ayudaba a la tesorería en la iglesia, entonces generalmente la iglesia, cuando usted pone toda su información, le manda cierto statement de sus ofrendas. Entonces ella siempre a nosotros nos ponía una nota personal. Era una mujer bien especial. Entonces pasó que se enfermó, luego de la muerte de su esposo se enfermó y comenzó a decaer hasta que falleció. Pero algo especial que tenía ella es que, si usted le decía, con mi esposa le dijimos varias veces, queremos ir a visitarla, y ella, no, usted no quiere ir a visitarme a mí. Entonces cuando insistíamos nos decía, no, es que estoy muy... Siempre tenía una excusa para que la fuéramos a visitar. Cuando usted iba de sorpresa a la casa, ¿okay?, cuando usted llegaba de sorpresa a la casa, ella te abría la puerta y sacaba la cabeza. Usted decía, sí, ahí uno se le iba todo lo tierno que tenía, era como que no quería que estuviéramos ahí. Entonces esto, como les digo, fue de gran sorpresa para todos nosotros. En general ya los pastores de la iglesia en inglés ya la conocían, entonces, pero para mí en particular era bien sorpresivo por lo cálida que era ella cuando estábamos aquí. Entonces cuando murió, una de las sorpresas que nos llevábamos todo el mundo es que ella era una persona que guardaba cosas. Su casa era un cachureo, o sea, no tenía espacio para nada. Cachureo, ¿saben lo que es esa palabra? ¿Qué dijo el pastor? Cachureo. Y la puse aquí por si acaso. No, estaba lleno de basura, lleno de cosas que no tenían sentido. De hecho, por eso, cuando nos entregaba regalos, era como que buscaba en estas montañas de cosas y agarraba y ¡pum! Te sacaba cosas así. Cosas que jamás imaginaba las tenía ella. Entonces,
Y fue sorpresivo, fue de alguna otra manera como el abrir esta caja de Pandora, en verdad. Y cuando se abrió la casa de ella fue ¡wow! La sorpresa que todo el mundo se llevó. Ahora, puede que usted se haya dado cuenta, pero cada uno de nosotros tiene su propia caja de Pandora. Cada uno de nosotros tiene en su corazón, si comenzamos a abrir cada uno de nuestros secretos, muchas cosas saldrían al aire. Muchas personas se sorprenderían quizás. ¿Y por qué les pongo este ejemplo de la caja de Pandora referente a este tema? Porque cuando pensamos en lo que está pasando en el mundo y cuando tratamos de entender este tema basados en una perspectiva de lo que tiene que ver con la profecía bíblica, en verdad es comenzar a abrir cajas de Pandora donde muchos de nosotros quedamos con muchas preguntas. Uno quiere saber cosas que incluso ni siquiera la Biblia dice, que la Biblia no habla. Entonces, ¿por qué? Porque es una caja de Pandora que, wow, uno se sorprende y dice, ¿qué más habrá? ¿Qué es lo que va a pasar? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estado hablando, incluso el día miércoles. Para poder entender lo que está pasando en el mundo, tenemos que verlo desde un punto de vista profético. Y cuando hablo del punto de vista profético, es que lo que la Biblia nos habla referente a cosas futuras, a eventos futuros. Específicamente a los eventos de el fin del mundo. Entonces, cuando observamos lo que está pasando hoy día en el mundo, entendemos que de alguna u otra manera nos estamos acercando estrepitosamente, rápidamente a los últimos tiempos. Y quizás cada uno de nosotros tiene esta sensación de que la venida del Señor está muy, muy, muy pronta. Entonces, algo que tenemos que tratar de entender es que ¿dónde y cómo podemos ver este contexto? ¿De dónde Marco saca esta idea de que lo que la Biblia dice son cosas referentes a lo que están pasando en estos últimos tiempos? Y esto es súper fácil de verlo. Entonces, una de las cosas que hicimos, no el día domingo, pero la hicimos durante los días miércoles, quiero un poco llevarlos, es que estuvimos hablando de esta historia, de dónde sacamos muchas de las ideas, como por ejemplo de la tribulación, de los sucesos que van a estar pasando, etcétera, etcétera. Entonces, todo proviene de una visión que se le da a un rey llamado Nabucodonosor. De ahí comienzan ciertas profecías. Hay varios profetas en la Biblia que tienen profecías bíblicas, profecías de los últimos tiempos, pero en general donde centramos mayormente en la idea de los últimos tiempos, particularmente con el libro de Daniel, que es un libro del Antiguo Testamento, y el libro del Apocalipsis, que es un libro del Nuevo Testamento, generalmente. Entonces, en el libro de Daniel se nos cuenta una historia del rey Nabucodonosor. Y si usted no conoce al rey Nabucodonosor, déjeme ponerlo rápidamente en contexto. El rey Nabucodonosor era el rey del imperio babilónico y él fue quien entró a Jerusalén y conquistó y destruyó completamente al pueblo de Israel. Lo hizo desaparecer, se llevó a algunos judíos cautivos a su tierra. Dentro de ellos estaba Daniel. Y dentro de ellos, de este grupo de judíos, estaba el remanente que el Señor iba a traer de vuelta a Israel. Entonces, cuando están en Israel, Nabucodonosor tiene un sueño. Nabucodonosor tiene un sueño, entonces cuando despierta, había comido unos tamales que estaban medio picosos. Entonces, despertó a la mañana siguiente y dijo: necesito que alguien me ayude a entender este sueño. Entonces llama a sus sabios, a sus astrólogos y les dice: necesito que ustedes me expliquen el sueño. Entonces los sabios obviamente dijo: cuéntenos el sueño y vamos a tratar de interpretarlo. Entonces no. Este sueño fue tan heavy que yo necesito que ustedes vengan y me digan qué fue lo que soñé, porque no quiero que traten de, en Chile diríamos, venderme la pomada, porque estaba ese viejito que tenía esas pomadas y que te metía un montón de historias y cuentos. No, si esta pomada le va a servir, se creó el dicho vender la pomada.
O vender un cuento que no vale, ¿ok? Entonces, en base a esto, él les dice, no, yo no quiero que ustedes me engañen, no quiero que traten de hacerme sentir bien, así que quiero que ustedes vengan y me cuenten el sueño a mí. Entonces, la gente obviamente lo mira, los astrólogos, los sabios le dicen, no sé qué se habrá tomado don Nabu, pero es imposible. Es imposible. Es imposible porque, ¿cómo vamos a saber si usted no nos cuenta? Entonces el rey se enojó tanto que dijo, ok, si ustedes no me cuentan, yo los voy a matar a todos. Empieza a matar a los sabios y de pronto van a matar a Daniel, y Daniel le dice al general, espérate, ¿por qué me van a matar? Entonces le dice, lo que pasa es que el rey le está pidiendo a los sabios y a los astrólogos que le cuenten su sueño, entonces, y nadie le puede contar el sueño, interpretárselo. Se le dice, dame unos días, yo le voy a pedir al Señor que me cuente el sueño y les cuento la historia. Y eso pasó. Daniel, que era un hombre de oración, se puso a orar y el Señor le muestra el sueño. Y este es el sueño que Nabucodonosor soñó. Daniel llega y le dice, en su visión, su majestad, usted vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a peñascos, a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego, el viento se los llevó sin dejar rastro, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos el significado. Entonces, si usted continúa leyendo, le explica lo que significa esto. Y cada parte de esta estatua, vamos a pasar a la imagen que les tengo aquí, para que ustedes puedan... Esta es la imagen esta es la estatua que Nabucodonosor soñó. Quizá era así, no sabemos específicamente, pero más o menos es la que nos describe la Biblia. Entonces tenemos la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre, los muslos, etcétera, bla, bla, bla. Entonces cada parte representa... este era un sueño, Daniel le explica, este era un sueño de eventos futuros. Entonces la cabeza representa a Babilonia, ¿ok? Con su esplendor. Los brazos y el pecho representa al imperio medo-persa que vino después del imperio babilónico. Luego de eso tenemos el vientre y los muslos de bronce, que es el imperio de Alejandro Magno, de Grecia. Él trató de crear, pero duró muy poquísimo. Luego tenemos los pies, las piernas de hierro, que es el imperio romano, que fue el imperio que vino a continuación de Alejandro el Grande. Y luego tenemos los pies, que representan una combinación, y de alguna otra manera esta idea nos representa un nuevo imperio, un nuevo reino que se levanta, que no se puede unir, que jamás se iba a volver a juntar. Entonces cada uno de estos eventos que él soñó se cumplieron. Llegó el imperio medo-persa, llegó el imperio, los distintos reinos que plantea esta imagen. Y nos encontramos hoy día en la última parte, que tiene que ver con los pies. ¿Ok? Y no sé si se recuerda en la lectura que dice que va a venir una roca, aparece esta roca que cae y golpea la estatua y la destruye completamente. La golpea en los pies y la destruye completamente. Entonces esta roca representa a Cristo. ¿Ok? Y la destrucción de todo este imperio, y cuando esta roca se establece y se levanta como una montaña en toda la tierra, tiene el significado de alguna otra manera, el establecimiento de su reino en la tierra.
Este fue un sueño profético que el rey Nabucodonosor tuvo. Y esta, de alguna, es la primera parte de una idea que se nos presenta de los últimos tiempos. ¿Ok? Ahora, después de esto, un día, Daniel estaba orando fervientemente. ¿Ok? Y Daniel tiene una visión increíble. Si usted lee el capítulo 9 de Daniel, es una visión increíble. Este tipo está orando y de pronto aparece el ángel Gabriel. Y le empieza a decir, hey, yo vine acá, al minuto en que tú empezaste a orar, el Señor me mandó a que yo te hablara. Algo increíble. Entonces, Gabriel le cuenta algunos sucesos que se van a dar en el futuro. Él le muestra una visión. Y aquí tiene que ver con una visión, obviamente, desde base quizá a la mente limitada que las personas tienen. Entonces, el ángel Gabriel le muestra una visión de la cual nosotros logramos interpretar y al ver muchos de los cumplimientos de esta visión, logramos entender ciertos periodos en la historia de la humanidad. ¿Okay? ¿Está aquí conmigo? Yo sé que esta parte es bien como, harta historia, pero quiero que entienda que es importante para que podamos entender lo que tiene que ver con la profecía bíblica. Entonces, aquí está la primera parte de esta visión que el ángel Gabriel le da. Entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso, habrá 62 semanas. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos opriman, después de las 72 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin vida y sin santuario, porque un futuro gobernante de los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas sobre una de las alas del templo. Cometerá horribles sacrilegios hasta que lo sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Entonces, si usted se fija, este hombre, Gabriel le da una imagen de la semana. Y esto fue algo que estuvimos hablando durante los días miércoles para aquellos que no vinimos. Entonces, quiero hacer un gráfico para que usted entienda y lleguemos a una conclusión, todos en general, de lo que el ángel Gabriel está hablando. Entonces, porque hay cosas que ya se han cumplido en esta visión que Gabriel le da a Daniel. Entonces tenemos la primera semana, y aquí está la primera imagen. Tenemos las primeras 7 semanas. Entonces algo que tenemos que entender es que una semana tiene 7 días y cada día representa un año. ¿Okay? Entonces si usted hace el cálculo, 7 por 7 son 49. Pasaron 49 años desde que se promulgó el edicto para que el templo fuera construido, hasta que se terminó la construcción del templo. Esa fue la primera información que Gabriel le da a Daniel. Entonces, si usted hace el cálculo, exactamente, pasaron 49 años desde el minuto en que se promulga hasta el minuto en que el templo está completamente construido. Entonces, después de eso nos da otra serie de semanas, nos da 62 semanas, que refieren a 434 años. Si usted multiplica 7, que son los días de la semana, por 62, se va a dar cuenta que hay 434 años. Son 434 años desde el minuto en que se construyó el templo hasta el minuto en que Cristo muere. Increíble. Entonces, si usted se fija, el ángel Gabriel hace una introducción a otra semana más, 7 días más, que es el final. Y antes de que pasemos, me ganó, pero no importa. Entonces hay un periodo aquí.
que son estos 7 días que no se han cumplido, no se han dado. Entonces estamos desde la muerte de Cristo, ahí debería ser hasta el día de hoy, ¿okay? Estamos desde la muerte de Cristo hasta el día de hoy. Este periodo han pasado muchísimos años y no se ha cumplido lo de los últimos 7 días. Hay 7 días, hay una semana que está en el aire, ¿ok? Entonces ahí es donde entra la conclusión de esta historia, porque si usted se fija, aquí mire, en la segunda imagen, estamos desde la muerte de Cristo hasta el día de hoy. Tendría que llegar el minuto del rapto que va a dar comienzo al levantamiento del anticristo, cosas que hemos estado hablando aquí en esta semana. Y cuando el anticristo se levanta, está esa semana que son 7 años. A mitad de esos 7 años, el anticristo, 3 años y medio, va a ser la persona más buena, va a unir, la gente va a decir, wow, qué paz tenemos en el mundo. Todo el mundo va a estar anonadado, pero en ese punto él se va a transformar. A la mitad del tiempo, se recuerda que decía el ángel Gabriel, a la mitad de la semana, este personaje va a transformarse, va a hacer sacrilegio en el templo, va a llevar que la gente se haga la marca, va a salir el falso profeta, etcétera, etcétera, etcétera. Y al término de estos 7 años, vendría la segunda venida de Cristo, a reinar por 1000 años en la tierra. Interesante. Aquí está el gráfico de la visión de Daniel. ¿Ok? Ahora, tal cual como les decía al comienzo, cuando uno comienza, miren, en 7 años, 62 años, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, empieza a calcular cosas, empieza a ver... uno abre una caja de Pandora que ¡buah! Un montón de preguntas. Entonces vamos a partir con preguntas bien simples, bien silly, como diría un gringo. Entonces, la primera pregunta porque estas son preguntas que de verdad se han hecho, preguntas que me han hecho muchísimas personas. ¿Ok? Esto es una pregunta que gente tiene, aunque usted no lo crea. La primera pregunta es esta: ¿qué va a pasar con nuestras mascotas? Entonces la respuesta aquí es fácil. Quiero que usted, no quiero complicarlo, ¿ya? Si usted vio la película Todos los perritos se van al cielo, va a entender lo que le va a pasar a sus mascotas, ¿ya? Así que no le tenga miedo a sus perritos, que los cuida tanto. No, estoy bromeando. Estas son preguntas que gente hace, porque uno abre esta caja de Pandora y, pastor, pero es que yo me compré un perrito, me costó muy caro, y ¿qué hago con las mascotas? Algo que hay que entender es que la Biblia no dice nada con respecto a esto. Es más, voy a sonar bien fuerte en lo que voy a decir, pero uno tiene que entender nuestra posición en la creación. Me recuerdo un día que estaba hablando con un chico y me estaba hablando de la homosexualidad. Entonces me dice, ¿no has visto a los perros? Entonces yo lo miro y le digo, si tú te comparas con un perro, yo nunca me voy a comparar con ningún animal, porque estamos en una posición completamente años luz de todos los animales. ¿Ok? Puede que usted esté de acuerdo o no. Y si usted se quiere comparar con cualquier animal, es su problema. Yo considero que el ser humano está por sobre cualquier persona. Y esto es algo que nos dice la palabra de Dios. ¿Ok? Salmo 8, 3 al 9 dice, cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus manos. Él está mirando la creación, ¿ok? La luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que te ocupes de ellos. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves de los cielos, los peces del mar, los perritos que están en la casa, todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor soberano nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Quiero que entienda esto.
Dios no envió a su hijo a morir por su perrito, por su gatito. Y sé que suena como, qué chistoso, pero creo que entienda esto, ¿ok? Ahora, sí la Biblia habla que en cierto punto el león va a estar con el corderito, van a jugar, sí, habla de esas cosas, pero eso no quiere decir absolutamente nada referente a que si los animales tienen vida eterna, no, ¿ok? Sáquese esa idea de la cabeza. En el cielo no va a haber sufrimiento ni dolor, así que no se va a preocupar más de limpiarle ya las cosas de su perrito, ¿ok? Ahora, otra pregunta que la gente me ha hecho bastante y que de hecho salió dentro de en los cultos de hogares, en uno de los cultos de hogares, fue esta pregunta: ¿qué va a pasar con los niños durante la tribulación? ¿Qué va a pasar con los niños? Interesante pregunta. Esta es una pregunta que todos tenemos porque de alguna otra manera nos preguntamos, qué sé yo, por nuestros hijos, nos preguntamos por aquellos que quizá no tienen culpa, ¿okay? Entonces, hay varias cosas que yo quiero hacerles entender. En primer lugar, porque a veces uno dice, sí, pero es que los niños son tan buenos, son tan inocentes. Quiero que entienda esto. La Biblia es específica en que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos. ¿Okay? Pero sí, la Biblia no habla nada de los niños, no dice nada con respecto a lo que va a pasar durante este periodo con los niños, no es algo específico. Y aquí hay que tener claro algo que es súper importante. Donde Dios no ha abierto la puerta, ni usted ni yo somos nadie para tratar de abrirla. Yo les podría decir, oh, sí, hermano, no se preocupe, todos los niños se van a ir al cielo con sus perritos. No podemos hacer eso. Dios no ha hablado nada específicamente con respecto a esto. Pero sí podemos tomar ciertas interpretaciones en base a las enseñanzas que Jesús ha hecho y las enseñanzas que la palabra de Dios nos da referente a los niños. Entonces, Marcos nos describe ciertas historias particulares donde Jesús utiliza a los niños como una referencia. Entonces, tenemos la primera basada en una discusión que tenían los discípulos. Iban por el camino hablando a ver quién es el más importante. Yo soy el más importante. No, tú eres el más importante. Estaban discutiendo. Entonces, cuando Jesús los confronta, hey, ¿de qué estaban hablando? No, nada. ¿A dónde íbamos a comer? No, dígame la verdad. ¿De qué estaban hablando? ¿Quién es el más importante? Porque tú siempre estás con Juan y con Pedro. Entonces Jesús le dice lo siguiente. Este es el suceso que se da. Entonces puso a un niño pequeño, Marcos 9, 36 al 37, en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí no solo recibe a mí, sino también a mi Padre que me envió. De alguna manera toma a la imagen de este niño, entendiendo su inocencia y su particularidad, dando a entender que el que me recibe como un niño, el que tiene el corazón como un niño, ese corazón de inocencia, va a entrar en el reino de los cielos. Y luego lo vemos en una historia conocidísima. El otro ejemplo que Jesús mismo nos da con referente a los niños, que también está en Marcos, cuando los papás quieren bendecir a los niños y los discípulos no lo quieren, y las palabras de Jesús son las siguientes en Marcos 14:10: dejen que los niños vengan a mí y no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Ahora, basados en esta idea, basados en lo que Jesús nos da a entender, de alguna otra manera, hay cierta etapa quizás en la vida de los niños donde hay un periodo de inocencia, donde ellos no entienden claramente el término del bien y del mal, ¿ok? Hacen acciones basadas en su inocencia, ¿ok? Ahora, hay una línea que el niño va a pasar. No sé cuál edad va a ser esa línea. Yo no sé, no le puedo decir a los 5, hay niños que son muy inteligentes y a los 5 años ya pueden determinar ciertas cosas. No sé. Hay una línea que el niño va a pasar donde él va a tener que tomar una decisión. Ahora, la parte que tenemos que entender
es nuestra labor como padres, es nuestra labor como quizás como personas que conocen. Si usted es un abuelo, una abuela, y usted ve la vida de sus nietos, algo que tenemos que hacer es que desde temprana edad nosotros tenemos que hablarles a nuestros hijos de Cristo. Tenemos que tratar de llenar esos espacios, tratar de hacer todo lo posible para que nuestros hijos no solamente conozcan a Dios, sino que ellos se enamoren de Dios. Que a una temprana edad ellos quieran venir a la iglesia, que a una temprana edad ellos quieran ser parte de algo increíble en sus vidas. Es su labor como padre realizarlo. No es la labor de la iglesia, ¿ok? Porque nosotros los tenemos aquí a sus hijos 1, 2 veces a la semana. Usted los tiene todos los días. Entonces desde muy pequeños nosotros tenemos que tratar de impulsarlos, tratar de llevarlos a ese conocimiento. Esa es nuestra labor y eso es lo que tenemos que hacer. Pero lamentablemente, creo que entienda esto, la Biblia no nos dice nada específico con respecto a los niños, más allá de lo que yo les he leído. Entonces hay que entender desde esa perspectiva, ¿ok? Ahora, algo particular que pasa referente al tema profético y específicamente a los últimos tiempos es que mucha gente comienza a preguntarse esta idea del anticristo y por ejemplo uno dice, no, el anticristo es el Papa, el anticristo es Obama, o un día miércoles decían el anticristo es, ¿cómo se llama este candidato? Trump, Donald Trump. El anticristo es Donald Trump. Entonces, hay gente que se hace esta pregunta, ¿cómo va a ser el anticristo? ¿El anticristo va a saber qué es el anticristo? ¿Sabrá lo que le espera al final? ¿Va a aparecer de la nada? ¿Va a aparecer así como mágicamente? ¿Cómo va a ser todo esto? Entonces, algo que tenemos que entender, y por qué me gusta esta pregunta, es porque hay que esclarecer que el anticristo es una persona tal cual como usted y como yo. ¿Sí? Es una persona que en cierto minuto, y sobre todo en este periodo de tiempo conocido como la tribulación, él va a salir a la palestra y va a ser la persona que va a estar posicionada en un lugar mundial. Él va a tener un dominio mundial. Entonces, tenemos que entender que es una persona, pero aquí hay algo bien importante, que lo discutíamos, por ejemplo, el día miércoles. Es que tal cual como lo hemos hablado aquí, nadie sabe el día y la hora en que el Señor va a venir. ¿Okay? Eso está incluido el diablo, Satanás. Y quiero que entienda esto. El anticristo va a ser el títere de Satanás. Entonces, el diablo no sabe quién es Satanás. ¿Cuándo va a venir Cristo a la tierra? Por ende, él no puede de alguna otra manera hacer aparecer a esta persona, sino que tiene que tener un plan ya hecho. Entonces, durante toda la existencia desde la venida de Cristo, el diablo ha tenido ciertos personajes que él ha ido preparando. Y puede que, por ejemplo, en este periodo haya un joven que en su corazón le está creando ciertas características que el anticristo sí va a tener. Dentro de su temprana edad, él no va a creer en Dios. Él va a estar en contra de todo lo que tiene que ver con lo religioso. Y quizás hay un joven hoy día que tiene esas características que Satanás tiene apartado. Quizás hay una persona adulta en este minuto que Satanás tiene apartado. O un niño donde Satanás está poniendo su mirada. ¿Okay? Porque cuando surja el minuto, él va a poner a esta persona, va a tomar a esta persona. De hecho, esto es lo que nos dice Apocalipsis referente a la salida del anticristo. Dice Apocalipsis 13:1, después vi una bestia que subía del mar. Y cuando quiero que entienda, esta imagen que nos da el apóstol Juan de el mar, se refiere a la gente. Esta imagen del mar se está refiriendo a las personas. Entonces, dentro de este mar de personas va a salir uno, el cual va a ser la bestia, va a ser el anticristo.
Y el verso 2 es bien interesante porque dice lo siguiente: y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad, dándonos a entender que de alguna otra manera, en el minuto en que el anticristo sea posicionado, va a ser poseído por Satanás. ¿Okay? Va a ser una persona que va a hablar bien, va a convencer a la gente. Recuerde que va a haber 3 años y medio donde él va a convencer al mundo de que es la persona, el salvador del mundo. ¿Okay? Van a haber muchos que van a creer en él. Entonces va a ser algo bien particular. Y en este caso, si usted se está preguntando, ¿el anticristo va a saber que él es el anticristo en este tiempo? No, él no sabe. Lo único que él sabe es que él odia a los cristianos, quizás odia a los judíos, quizás él tiene un sentimiento en contra de la religiosidad, completamente liberal, pero él no sabe que es el anticristo y por ende no sabe lo que le espera. Entonces hay que entender eso desde esa perspectiva, entendiendo el posicionamiento que va a tener esta persona. Va a ser simplemente el títere que Satanás va a usar durante este periodo de 7 años. ¿Okay? Porque sí, Satanás sí sabe lo que le espera. Sí sabe cuál es su final, porque él conoce la Biblia. Otra pregunta. Y esta es una pregunta que créan o no, esta es una pregunta que muchísima gente se hace. Y puede que tú seas uno de ellos. Y he aceptado a Cristo, he sido bautizado en agua y en espíritu. ¿Cómo sé que no voy a quedarme en el rapto? Esta pregunta para mí es súper interesante porque se ha bautizado en el Espíritu Santo, he aceptado al Señor. Muchas personas tienen dudas referente a su fe. Y de alguna otra manera le abrimos una puerta, siento yo, al enemigo para que ponga duda en nuestro corazón. Y esto le puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. ¿Okay? Pero hay algo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia referente a nuestra salvación? Romanos 19 nos plantea una imagen increíble, que es esta. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees, a ver, dígalo conmigo, un poco más fuerte, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¡Woo! Usted va a ser salvo. La única condición que Dios nos pone para poder recibir su regalo de la salvación y perdernos todo lo que tiene que ver con la tribulación e irnos al cielo con el Señor es creer en Él. ¿Ok? Ahora, Juan 1:12 dice lo siguiente: pero a todos los que creyeron, nuevamente, a todos los que creyeron y lo recibieron, les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si usted cumple estos 2 requisitos, creyó y lo recibió, entonces usted es un hijo de Dios. Ahora, aquí es donde surgen ciertas preguntas, porque hay mucha gente que me dice: entonces yo lo único que tengo que hacer es creer. Si yo creo que... entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo ir a fiestas, yo puedo fumar, yo puedo, emborracharme, puedo ser mujeriego. Si lo único que hay que hacer ¿no está diciendo que tengo que creer? Entonces, en primer lugar, quiero decirle que la primera idea sería: usted tiene un concepto. Si usted tiene esa idea, usted no entiende lo que es formar una familia. Porque cuando usted es parte de una familia, usted respeta su hogar, usted trata de seguir las reglas de su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, la Biblia nos plantea un salvoconducto, nos plantea de alguna otra manera nos da a entender de que sí, la salvación viene por el creer, pero hay un reflejo de lo que tú estás creyendo. ¿Ok? Ahora, quiero que entienda esto: nosotros no somos salvos por nuestros hechos.
Somos salvos por fe, pero mis hechos hablan de mi fe. Y esto es lo que nos dice Santiago 2, 18 y 19. Dice, ahora bien, alguien podría argumentar, alguien en la iglesia vida podría decir, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Quiero que nos detengamos ahí un minuto. ¿Cómo me vas a demostrar tu fe si no tienes buenas acciones? ¿Cómo tú vas a demostrar que tienes el amor de Cristo si no amas a tus enemigos? Si no eres capaz de perdonar. ¿Cómo vas a demostrar esa fe que está en tu corazón? ¿Okay? Yo les mostraré mi fe, continúa diciendo, con mis buenas acciones. Y me gusta esta frase, yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Me gusta esta frase porque de alguna otra manera pone un énfasis en que, hey, yo voy a demostrar en lo que yo creo. Y lo voy a demostrar con las cosas que yo comience a hacer. Si usted me dice que ha aceptado al Señor y sigue su vida de la misma manera que lo hacía antes, entonces en verdad nunca ha habido una transformación en su vida. Si yo no soy capaz de perdonar, entonces en verdad nunca he tenido una transformación y no entiendo el perdón y la gracia de Cristo. Y tengo que arreglar mis cosas con el Señor. Quiero que entienda esto. Que mis acciones no me salvan, pero mis acciones demuestran quién soy yo. ¿Ok? Pero continúa diciendo el versículo 19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿Sabía usted que los demonios creen? Porque ellos saben, ellos ven el mundo espiritual, ellos saben la parte espiritual. ¡Qué tontería! Me gusta esa parte. ¡Qué tontería! Yo creo que Santiago está escribiendo, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? O como lo dicen otras versiones, la fe sin acciones es muerta. Y aquí tengo un principio que quiero darles. El resultado de mi fe se refleja en mis acciones. El resultado de mi fe se refleja en mis acciones. Entonces quiero animarlo. En este punto quiero animarlo a que usted pueda demostrar su fe a través de sus actos. Quizás hay ciertos cambios que deberíamos hacer. Quizás deberíamos tener ciertas conversaciones con ciertas personas para buscar perdón. No, pero es que él me hizo esto. No importa. Piensa en todo lo que nosotros le hemos hecho a Dios. Y Él igual nos perdona. Su fe demuestra la persona que es usted, cómo actúa, lo que hace. No es simplemente una idea. Es quién eres. ¿Fija la diferencia? Ser cristiano no es un nombre. Es quienes somos. Por último, y termino con esta pregunta. ¿Hay una oportunidad para mí? Quizás hay mucha gente que se hace todas las semanas esta pregunta. ¿Hay una oportunidad para mí? Porque una de las cosas que pasa cuando uno abre esta caja de Pandora, hay algo que quizás yo no puedo ver. ¿Okay? Pero creo que entienda que hay muchas cosas dentro de su caja que usted puede ver y que usted conoce. Entonces generalmente tenemos esta constante pregunta: ¿hay una oportunidad para mí? ¿Tengo yo una oportunidad? Esta fue una pregunta que rondó por mucho tiempo en mi corazón. Esta fue una pregunta que, a pesar de que yo había crecido en un ambiente cristiano, a pesar de que yo iba a la iglesia, que conocía de Dios, esta pregunta estaba en mi cabeza. ¿Tengo una oportunidad? ¿Tengo yo una oportunidad? Esto también me lleva a pensar en aquellos que quizás no han crecido en un ambiente cristiano. Si yo, habiendo crecido en un ambiente cristiano, tenía esta pregunta:
¿Cuánto más aquellos que no han crecido en este ambiente, que no han crecido en este círculo? Quizás tú estás aquí y generalmente al hablar de estos temas, al hablar de el rapto y de lo que puede pasar y de las consecuencias de aquellos que se van a perder eternamente, se crea esta pregunta en ti: ¿hay una oportunidad para mí? Puede que hoy día te estés haciendo esta pregunta. Y la verdad es que esta es la respuesta que quiero darle, que es simple. Sí, pero hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Me gusta la historia de una parábola, que es un cuento que Jesús, un cuento que obviamente una historia que no es real, que Jesús hace de un hombre rico, donde él tiene muchísimas cosas, tiene muchísimo dinero. Entonces él dice, de alguna otra manera, él dice: voy a crear otros lugares para guardar aún más. Entonces Dios le habla y le dice: oye, no seas tonto, ¿no te das cuenta que hoy día vas a morir? A veces pensamos en el futuro y en las cosas futuras. No, yo voy a arreglar mis cosas con el Señor, quizás en unos años más, pero no nos damos cuenta quizás en unos años más, quizás más tarde, puede ser realmente demasiado tarde. Ahora, quiero que entiendas esto. ¿Por qué yo sé que hoy día es la oportunidad? Porque la palabra de Dios nos lo presenta. Juan 3:16 dice lo siguiente: pues Dios amó tanto al mundo que envió y dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él, todo, hoy día, todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La respuesta es simple. Sí hay oportunidad. Sí hay oportunidad. Y hoy día es el tiempo, porque Dios está tan desesperado que Él envió a su Hijo para rescatarnos, para hacer el camino simple, para hacerlo fácil, para que simplemente tengamos que poner nuestra fe en Él. Y hoy es el tiempo. Y quiero decirte esto: cuando tomamos esta decisión, cuando damos este paso, se cumple lo que leíamos anteriormente en Juan 1:12. A todos los que creyeron en Él, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hoy día es el tiempo. La pregunta es: ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para arreglar tus cosas con el Señor? Y quiero hacerlo súper fácil. ¿Estás dispuesto a entregarle el señorío de tu vida a Dios? Recuerda, no importa lo que tú creas, hasta los demonios creen. ¿Estás poniendo tu fe realmente en el Señor? Quiero que cierre sus ojos. Yo sé que hay mucha gente que quizás está en este lugar y mucha gente que nos pueda estar viendo en este minuto que tiene esta misma pregunta: ¿hay una oportunidad para mí? Quiero decirte que sí, el Señor la está trayendo hoy día a este lugar. Por lo mismo, si tú te has dado cuenta, no le he entregado el señorío de mi vida a Dios, he estado lejos del Señor, necesito hacer las paces con Dios y de hoy en adelante demostrar con mis actos que Él es el Señor y Rey de mi vida. Entonces, si tú estás aquí, si tú nos estás viendo y te estás haciendo esta pregunta: ¿hay una oportunidad para mí? Sí. Y creo que esta oportunidad se transforme en un reflejo de tu fe. Por lo mismo voy a hacerte esta pregunta: si tú quieres hacer las paces con Dios hoy día,
entregando tu corazón y el señorío de tu vida a Dios, levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí? Veo tu mano, gloria a Dios. Veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano. Veo sus manos ahí atrás. Veo tu mano, gloria a Dios. Veo tu mano. Veo tu mano, gloria a Dios. A la gente que nos está viendo, simplemente, yo sé que quizás no tienes que levantar la mano, pero un acto de fe quizás lo hiciste. Y quiero que hagamos esta oración, y tal cual como lo he dicho siempre, esta oración no significa absolutamente nada si en verdad no lo crees. Por lo mismo, repite después de mí, dile: Señor Jesús, me arrepiento, perdóname, he estado lejos de ti. Hoy día, Señor, yo te entrego mi vida. Yo creo que tú resucitaste después de que moriste en esa cruz, Señor. Y hoy día vives y reinas. Yo creo, Señor, que tú vas a venir a buscarme y voy a estar contigo. Yo creo que sin ti no soy nada. Y creo que, Señor, al entregarte el control de mi vida, va a ser el mejor lugar donde he estado jamás. Ayúdame en este proceso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a aquellos que han tomado la decisión.